gran bendición para mí poder estar con ustedes de nuevo. Si usted pues ha estado llegando a la conferencia en estos años, como yo he estado llegando, pueden ver que la mano del Señor va con nosotros aquí en Planted, también en sus iglesias. Veo solo por los números que cómo ha expandido la asistencia, que realmente el Señor está ministrándoles, animándoles en sus ministerios, y pues por eso damos gracias al Señor, gracias por su esfuerzo de estar aquí. Y también pues quiero agradecer a los hermanos de Planted quienes invierten y se esfuerzan, la Iglesia Bíblica Portavoces también, cómo es que están involucrados en todo lo que estamos haciendo aquí. Y pues como expositor me siento ministrado y espero que ustedes también se sienten lo mismo, ¿verdad? Pues me toca en esta ocasión hablar de lo que ustedes ven aquí en la pantalla, de los géneros literarios y la Biblia y la predicación de Cristo. Y realmente en todo lo que hacemos como expositores queremos llegar a exaltar a nuestro Señor en la predicación de su palabra. Ahora, como pueden ver aquí, tengo lo que es el logotipo de nuestro seminario CEPE. Soy el presidente, doctor Adrián Donato. Ya hemos estado involucrados en esta obra por 20 años y no sería buen presidente si no les comentaría eso, ¿verdad? Que hay otra opción, si les interesaría estudiar, aplicar, practicar un poco de los conceptos que estamos aprendiendo aquí aún en esta conferencia y también en estas dos sesiones que vamos a tener juntos a las 10 y a las 2:30 esta tarde, de cómo llegar a una prédica que exalta al Señor. Nuestro propósito en el seminario CEPE es de preparar a hombres expositores, quienes son cristocéntricos en su predicación y exaltan al Señor en sus ministerios, estableciendo iglesias y pastoreando iglesias local y globalmente. Entonces tenemos un enfoque en realmente la tarea pastoral y la corona de esa tarea, que es la predicación de la palabra del Señor. Solo como una introducción breve, quiero mostrarles, a ver si sale el sonido. Quiero mostrarles este video. Sabe, no va a salir, pero si pasan por la mesa de CEPE, pueden ver lo que es un video corto de 2 minutos que habla del propósito, cómo se sienten los alumnos en el proceso del estudio y cómo es que crecen de semestre a semestre durante su estudio en CEPE. Pues, habiendo dicho eso, realmente mi propósito de hoy son dos cosas. Uno, orientar a lo que son los géneros literarios. Dos, ayudarnos en entender cómo manejar la literatura narrativa. Cómo es que manejamos los evangelios, cómo es que manejamos literatura narrativa del Antiguo Testamento. Antes de llegar ahí, si se acuerda, 2 Timoteo 2:15 habla de nuestra tarea pastoral, que el Señor lo ponga de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobados como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y en estas sesiones anoche el pastor Steve Lawson nos apasionó, nos motivó en cuanto a esta tarea de la predicación expositiva. También esta mañana el hermano Jim nos animó de cuáles son algunos pasos de seguir, áreas de entender bien para esta tarea de ser precisos con la palabra del Señor. Lo que yo quiero hacer es orientarnos un poco a lo que es la perspectiva un poco más amplia de qué es el proceso por el cual pasamos cuando queremos pensar en la predicación de la palabra del Señor. ¿Cómo es que nosotros como expositores podemos ser fieles en la palabra
cuando estamos aún buscando de practicar lo que es la interpretación de los géneros literarios. Los géneros literarios son un rango específico dentro de la hermenéutica, y algunos dicen hermenéutica, ¿quién es ella? ¿Verdad? Porque es una nueva palabra, ¿verdad? Hermenéutica habla de las herramientas aplicadas para llegar al único sentir de un pasaje bíblico. Entonces, cuando hablamos de la hermenéutica, estamos hablando de dos áreas, general, especial. Y aquí lo que he puesto por ustedes es, a ver, no me da, bueno, voy a ponerlo de esta manera. No me está pasando el dispositivo, Oscar. No sé si me lo puede. Perfecto. ¿Sabe qué, hermano? También, entonces, el proceso exegético es lo que llamamos, son las disciplinas aplicadas para que llegamos a lo que es el único sentir de un pasaje. Si ustedes ven aquí, lo que llamamos exégesis, lo que han escuchado aún el pastor Lawson, han escuchado al hermano Jim esta mañana hablar de exégesis, ¿verdad? Y quizás uno piensa, exégesis, la hermenéutica son las mismas cosas, pero realmente no son. Y quiero ayudar a contextualizar cuando comenzamos a hablar de los géneros, dónde estamos en todo este proceso para ayudar a encuadrar nuestros pensamientos. Ahora, también lo que vamos a hacer, vamos a mandarles estos dispositivos. Ustedes van a recibirlo por tu WhatsApp, los que están en el grupo. Entonces, si quieren descansar, escucharme a mí, no estar copiando cuadros, ¿verdad? Pero descanse, escuche, aproveche. Y aún después de este tiempo, si hay tiempo para preguntas, puedo tomar sus preguntas, ¿verdad? Pero quiero que escuchen, hermanos. Descansen y te vamos a mandar todo lo que están viendo aquí, ¿ok? Bueno, entonces cuando hablamos del proceso exegético, en el centro ustedes ven esta palabra exégesis y estamos hablando que no de solamente la hermenéutica, pero estamos hablando de tres boquetes, digámoslo así. Introducción bíblica, lo que es el estudio del trasfondo de la Biblia, lo que es el estudio histórico, principios generales en cuanto a introducción bíblica, los llamamos, pero también elementos especiales, que son cosas como cuando fue escrito Gálatas, tomas la postura del sur o del norte. A veces hay elementos que no escuadran muy bien en nuestro entendimiento histórico y ese es donde entra introducción bíblica especial. Idiomas originales, griego, hebreo, arameo, son los idiomas de la palabra y esos son los que entonces forman parte de esta herramienta para que yo pueda entrar y llegar a una exégesis del texto bueno. Y entonces hermenéutica que se divide en general y especial. General es lo que el hermano Jim estaba hablando esta mañana, observar el texto, principios como contexto, principios como ver la gramática, estudio léxico, son generales, aplican a todo texto, pero también especial que habla de ¿Cómo manejamos los géneros? ¿Cómo manejamos el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Pues hay principios por esto. Entonces tenemos que poder estudiar no solamente lo general, pero lo especial. Ahora, habiendo dicho eso, este es el fundamento y la base de lo que llamamos la exégesis. Exégesis solamente significa llegar al único sentir del texto. Pero para llegar al único sentir del texto, realmente no solamente ocupo la hermenéutica,
realmente ocupo los idiomas originales y el conocimiento de la introducción bíblica para poder llegar a lo que es un entendimiento del sentir original del Señor. Pero ahí no termina, porque ese es nivel 1. Si usted ve, aquí dice level nivel 1, ¿verdad? Pero nivel 2, llegamos a la exégesis, nivel 3. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que armonizamos este texto con el resto de la Biblia? Este es lo que usted escuchó un poco en esta mañana y anoche también con la teología sistemática, la teología bíblica, un entendimiento del hilo de redención en la palabra del Señor. Todo eso llega a estos temas acá arriba. Teología sistemática, consejería bíblica, predicación expositiva, apologética, educación cristiana, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo aplica este texto y impacta al resto de mi entendimiento de la práctica de la vida? Y de ahí yo llego, después de llegar a nivel 3, voy a nivel 4, mi pensamiento, la centralidad de Cristo en la predicación expositiva. ¿Cómo es que todo esto que he estudiado y que todo esto que he entendido en cuanto a estos temas puede ser armonizado, destilado, para que yo pueda exaltar al Señor en la prédica del mensaje este domingo? ¿Cómo es que la supremacía, la gloria del Señor, su toda suficiencia, sea exaltado en este sermón a consecuencia de mi exégesis de la palabra del Señor y la corroboración de ese punto con el resto de lo que entiendo de la palabra del Señor para exaltarlo en la predicación de su gran nombre? Entonces, en este proceso, nosotros en nuestra discusión estamos aquí, hermanos. Especial, hermenéutica especial. No estamos dándoles lo que es todo el sistema de cómo llegar a tu sermón para el domingo, ¿verdad? Para eso, pues pueden ir a CEPE y van a aprender, ¿está bien? Pero también entonces es un cuadro que me gusta compartir con mis alumnos, se llama la transición de la exégesis a la exposición. Si usted ve aquí, estas flechas que van para arriba, ¿verdad? Significa que usted siempre está yendo de nivel 1 a nivel 4. Pero no podemos invertir y imponer nivel 4 encima de 3, encima de 2, encima de 1. Sería el reverso del proceso que debemos que ejercitar para llegar a lo que es un punto del pasaje y lo que es una prédica que exalta al Señor. Tenemos que comenzar primero con la base y de ahí montamos cada paso para que no estamos imponiendo lo que ya queremos creer. ¿Verdad? Si comenzamos en nivel 4 y vamos por nivel 1, estamos diciendo, aquí está el texto, ese es lo que yo quiero decir, vamos al texto, busco el pasaje, aquí está, ahora predico el texto. Pues estás predicando tu palabra, no estás predicando el texto. ¿Ok? Entonces, solo un recordatorio ahí. Ahora, aquí la transición de la exégesis a la exposición, otra vez, disculpa, si puede cambiar, ahí está, gracias. Entonces, si usted ve, este lado del izquierdo es el lado de lo que llamamos el proceso exegético, el lado derecho es lo que es el lado de la predicación. El lado del proceso exegético lo llamamos la ciencia de la interpretación, el lado izquierdo. El arte de la predicación, el lado derecho. El lado científico de la interpretación, hay reglas, normas que tenemos todos que aferrarnos a estas normas y reglas. El arte de la predicación es la creatividad que el Señor me ha dado a mí al momento de predicar la palabra del Señor y la manera que Él opera en mi vida para que ese mensaje sea parte de mi vida que estoy transmitiendo a los hermanos, como dijo el hermano Steve Lawson anoche. ¿Verdad? La creatividad es lo que te da tu pasión en la predicación de la palabra del Señor por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces,
lado izquierdo, ciencia. En la ciencia de la interpretación vemos la hermenéutica, la exégesis, lo que el texto significaba, la ciencia, ¿verdad? Lado izquierdo. Comenzamos primero con la preparación personal. Preparo a mi propio corazón para estudiar la palabra. Analizo el contenido del texto, hablando de mi estudio léxico, sintáctico, hablando de mi entendimiento de griego, hebreo, arameo, español, ¿verdad? En este caso, si no sabes de los idiomas originales, exponer la estructura del texto, veo cuáles son las relaciones sintácticas o en bosquejo de bloque para el Antiguo Testamento, cómo está estructurado el texto. De ahí, pues, aíslo el intento del texto, que es el significado exegético, que es el único sentir del pasaje aquí. Ya con eso me pregunto, bueno, ya que he llegado a ese punto, esta es la corona. La corona de mi sermón va a ser la verdad universal. ¿Cómo es que a este punto de este mensaje se corrobora con el resto de lo que dice el Señor en su aplicación? Entonces, primero, preparación personal, observación, interpretación, el lado izquierdo, llegamos a lo que es la aplicación, la verdad universal, y después de eso me pregunto, bueno, ¿cuál es el intento del sermón entonces? Si este es el punto y esta es la aplicación, ¿cómo combinar estos para llegar a una declaración del punto del mensaje? Ya con ese punto, intento del sermón, puedo organizar la estructura del sermón alrededor de lo que expuse de la estructura del texto. En otras palabras, estas flechas vamos del histórico al contemporáneo, particular, universal, del pasado al presente. Aquí estoy usando todo este fruto para informar esto. Todo este fruto para informar esto. Todo este fruto para informar esto. ¿Me comprenden? Y así pues nosotros podemos aislarnos a lo que es predicar el texto, estar ligados. No puedo quedarme en el lado izquierdo como predicador pensando que yo voy a ser relevante a los hermanos. Cuando me pongo en el púlpito y Pablo esto, y Pablo aquello, y Mateo esto, y los judíos aquellos, y en la sinagoga, y bueno, hermanos, que disfruten tu día, amén, vamos a la casa, ¿verdad? Bueno, aprendí mucho de los colosenses, pero ¿qué de mí, pastor? Es decir, tenemos que transicionar al arte donde asimilo cuál es el punto para nosotros aplicados aquí, el contemporáneo, universal y el presente. Ahora, en el lado derecho entonces estamos diciendo que tenemos mucha libertad, porque solo hay una interpretación correcta, pero muchas aplicaciones. Y también hay muchos diseños de sermones con el mismo punto. Usted puede escuchar a MacArthur, puede escuchar a Lawson, no sé si nos está escuchando, ¿verdad? Pero predicando el mismo texto con diferentes puntos homiléticos, pero el mismo único punto del sentir del texto. ¿Por qué es eso? Porque son hombres diferentes, entienden su congregación, sus necesidades, y van a traer entonces un sermón encajado, ¿verdad? En su cáscara, digamos, un poco diferente, pero en su contenido, mismo hilo y punto. ¿Por qué? Solo un sentir, pero muchas aplicaciones. Entonces, por eso, por ejemplo, en CEPE, diseñamos el pensum alrededor de esto. Por ejemplo, asignaturas de exégesis en el lado izquierdo, enseñamos griego, hebreo. Asignaturas de teología informan la verdad universal. Asignaturas de la predicación expositiva son 7 asignaturas, más que cualquier otro seminario que van a encontrar. 7 asignaturas solamente de la predicación. Y ese es el lado derecho, el arte de la predicación. Y en el fundamento, todo instruido por pastores, profesores, pastoreando a líderes, servidores.
¿verdad? Es decir, que son pastores profesores quienes dan las clases, hombres quienes de día a día también, como usted, están predicando la palabra del Señor, pastoreando la grey. Para poder presentar al Señor expositores cristocéntricos quienes establecen y pastorean iglesias local y globalmente. Entonces, en la maestría de divinidad en CEPES se concentra en lo que es la predicación expositiva, y así dice en el título, maestría en divinidad con énfasis en la predicación expositiva, ¿verdad? Ahí lo que ustedes notan más abajo, si me pueden cambiar la dispositiva, hermano, lo siento, ahí, sí, ese es. Ahora, si usted nota abajo, dice proclamación pastoral. Entonces vamos por el izquierdo, vamos subiendo en el lado izquierdo, ya con la verdad universal, asimilamos, estamos llevando el contenido, llevando lo que es la estructura, llevando el contenido, llevando mi preparación personal, ya asimilando el texto porque mi corazón está listo a recibirlo. Y llego a lo que es la proclamación pastoral, ¿no? Proclamación pastoral, P chiquita, soy yo, P grande, el Señor mismo, que es el pastor de la iglesia. Yo solo soy un instrumento. Pero a la hora de la hora, mi tarea es ser usado por el Señor para la predicación de su palabra y el pastoreo del Señor mismo para su grey. Ese es el diseño entonces del pensum de CEPE. Giramos todo alrededor de ese proceso exegético y el expositor. ¿Puede cambiar la pista, hermano, por favor? Eso nos lleva entonces a este elemento de la verdad universal. La gran meta de nuestro es que podemos responder a la pregunta de qué aprendemos sobre la supremacía de Cristo, su toda suficiencia para su grey. ¿Qué aprendo de Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo para su grey? ¿Cómo es que Dios ministra a su pueblo aquí? No a aquel, pero al mío. Nosotros. ¿Cómo es que el Señor quiere ministrarnos? Y tengo que hablar de esa manera. Cristo demanda de ti aquí, no Pablo, no Mateo. Cristo demanda de ti esto. El Señor demanda de ti esto. El Señor está ministrándolos, no Pablo, no Mateo. Tenemos que ser contemporáneos, universales. Tenemos que estar en la ahorita para los hermanos. Y Pablo ya murió, hermanos. Pablo no habla. El Señor habla. Mateo ya murió, no habla. El Señor habla. El Señor es el vivo Señor resucitado que ministra actualmente en este momento en las vidas de su pueblo. Todos a la vez, individualmente, sin perder el hilo del pensamiento de cualquier de ellos. El vivo Señor Jesucristo los ministra. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, la tarea, y tengo que ser utilizado por Él en el estudio para llegar a ese punto. La verdad universal, entonces, es el fruto de un estudio arduo. El fruto de un estudio arduo es el fruto de un estudio que realmente está llevando por un proceso organizado. Un proceso organizado. Si usted ve aquí, estamos comenzando paso 1, paso 2. Llegamos a paso 3, a identificar la verdad universal. Paso 4, ahora predicando la palabra del Señor. El Espíritu Santo está involucrado en todo esto, dando poder, dando luz en la iluminación de la mente. Y nosotros estamos ordenadamente preparándonos porque yo sé que no puedo llegar a sintetizar el contenido del sermón si no entiendo el contenido del texto. No puedo organizar un bosquejo si no expongo la estructura del texto. No puedo llegar a la verdad universal si no he pasado por todo este proceso a la izquierda. Solo sería una opinión si no he hecho mi estudio.
Otro dispositivo, por favor. Entonces, lo que estamos diciendo es que el proceso exegético y la predicación de Cristo se arraiga en nivel 1. Se arraiga en nivel 1. Y si usted ve, estamos nosotros aquí en la discusión de la hermenéutica. Es como un pequeño discurso, pero al salir de aquí va a tener una buena herramienta, pero para completarla, si usted ve que hay componentes que usted quizás ya contiene. Por ejemplo, consejería bíblica. Yo estudio consejería bíblica, yo tengo dado clases y tengo formación. Amén. Muy bien. Teología sistemática. Yo leo mucho de Jonathan Edwards, y yo leo mucho de Wayne Grudem, y yo leo tanto de esto. Muy bien. Es decir, quizás hay componentes ahí, pero al ver esto, quizás usted ve componentes donde estás deficiente todavía. Por ejemplo, los idiomas originales, la introducción bíblica, quizás en ejercitar un proceso organizado en la exégesis. Entonces, al ver esto, puedes analizar tus fuerzas, puedes analizar también tus debilidades. Ahora, viendo dicho eso, lo que tenemos que mantener en mente es que a veces algunos vamos a un seminario y escogemos enfocarnos en lo que es la teología sistemática, ¿verdad? Yo saco título en teología sistemática y ese es mi enfoque. Otros en consejería bíblica y ese es mi enfoque, ¿verdad? Imagínense cuán eficaz sería tu capacidad de estos dos o cualquier disciplina si entendieras todo lo de la base. Cuánto más eficaz podría ser en tu ministerio, ¿verdad? Cuánto más podrías tener la confianza de que no estoy diciendo esto porque el doctor Wayne Mack me dijo, o porque el fulano de tal me dijo que es así, pero yo sé que tiene que ser así, de esta manera, porque mi exégesis de este pasaje me dice así. Mi entendimiento de los idiomas y de la introducción bíblica y de la hermenéutica consistentemente aplicado me da la información de que este es así. No porque Wayne Grudem me dijo, no porque fulano de tal me dijo, sino por mi propio estudio, lo sé. Que tiene que ser así, no hay de otra. Y lo que vemos en el seminario CEPE es que cuando los hermanos comienzan a pensar de esta manera, los que entran como carismáticos, pues dejan de ser carismáticos. Los que entran como arminianos, dejan de ser arminianos. Los que entran como, ¿me capta? Es decir, no es porque leyeron un libro, es porque leyeron el libro e hicieron su exégesis de la propia pasaje. Entonces, solo como un ánimo, hermanos, de pensar, bueno, en esta conferencia estamos dando un proceso, estamos dando pasos, estamos dando pautas de cómo es que podemos llegar a un buen entendimiento del pasaje. Pero en esta cuestión de la hermenéutica, que es el enfoque de esta conferencia, estamos en general y especial solamente. Algunos general, como escuchó con el hermano Jim, yo con lo especial en cuanto a lo que es la hermenéutica especial en cuanto a qué son los géneros específicamente. ¿Okay? ¿Puede cambiarme el dispositivo, hermano? Ahora, algo que tenemos que acercar en esta discusión de la hermenéutica específicamente ahora, ¿verdad? Algo que tenemos que definir en esta discusión es lo que es el fundamento de la hermenéutica. Cuando hablamos de este tema, lo que es un prejuicio, digamos, o una creencia fundamental, algo que sirve como la base de operación, pero que muchas veces ni hablamos de él, ¿verdad? Es como cuando vamos al carro y me pongo en el carro
meto la llave, si tienes llave todavía, algunos carros solo tienen esa cosita que tiene que empujar, ¿verdad? Pero te metes al carro, das vuelta a la llave, arranca el carro y tú vas, ¿verdad? Tus precreencias son que cuando me meto en la calle, todos van a seguir las reglas en cuanto puedan, a la mejor manera, en cuanto puedan. Mi prejuicio y creencia fundamental es que ya ha comenzado a mover el carro va a seguir moviendo. Creencia fundamental. Ni lo pensamos, ni lo hablamos, ni lo tomamos en cuenta. Es parte rutinario de lo diario, ¿verdad? Y esto es lo que estamos hablando aquí con los fundamentos de la hermenéutica. Son conceptos sobre los cuales construimos las precondiciones para hablar sin pensarlo, ni lo discutimos en lo cotidiano, pero ¿sabe cuándo comenzamos a discutirlos? Cuando estamos en la palabra del Señor, porque algunos por no aplicar estos con consistencia, llegan a otros conceptos teológicos, aberraciones teológicos, herejías teológicos, conceptos teológicos en cuanto a escatología que son diferentes de los míos. ¿Y por qué tenemos esta diferencia si leemos el mismo pasaje? Porque tenemos un punto de referencia diferente en cuanto a qué es el fundamento de la hermenéutica. Entonces tenemos que hablar un poco de esto, del fundamento de la hermenéutica. Y el fundamento se arraiga en estos tres elementos: entendimiento literal, significado único, intención del autor. Y notamos estos en operación en Génesis 1 a 3. Y a eso quiero girar a esa discusión. Solo como ejemplo, en Génesis 1:26, 28, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo que ser viviente que se mueve sobre la tierra. En ese relato sencillo que habla de Dios hablando con sí mismo, ¿verdad? Creémonos el hombre a nuestra imagen. En ese sencillo lo que notamos son estos elementos: entendimiento literal, significado único, intención del autor. Lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. A la manera que dijo que lo iba a hacer, lo hizo. Y cuando habló de aves y cuando habló de hombre y de mujer, el símbolo de mujer corresponde al símbolo de hombre. Es un significado único. No hay dos significados para la idea de hombre. No hay dos significados para la idea de ave. Es un solo. Y lo que notamos es que el autor tiene una idea de cómo es que él quiere ser entendido aquí. Cuando Dios dice: esto es lo que voy a hacer, crea al hombre y después lo hace de acuerdo a cómo él quería ser entendido de la primera vez. Son mecanismos que van como la base de nuestra discusión de la hermenéutica, de cómo debemos de entender. Lo hacemos todas las veces, toda la vida, todos los días, y lo tomamos como por sentado. Esto también pasa en Génesis 2:4. Cuando usted ve, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados.
Y esto expande la discusión de Génesis 1:26 a 30. Y después de contar los orígenes y todo lo que pasó, mire el versículo 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó el huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, entendimiento literal, significado único, intención del autor, lo vemos, queda por sentado, esto es como ocurrió. Y viene uno en Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que se está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ¿ciertamente no morirán? Oiga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La introducción de qué? Otra interpretación. ¿Qué significa morir? ¿Ciertamente morirán? Lo que vemos aquí es el contraste entre cómo Dios creó al hombre de tomar su palabra y tomar sus ideas de una manera literal, único significado, intención del autor, cómo el Señor creó al hombre de pensar por creación. Por ser creación, así lo hacemos, lo tomamos por sentado. Y entra otro corrompido. Así realmente ha dicho el Señor, porque yo te ofrezco otra interpretación. Yo te ofrezco otra interpretación. Una interpretación que no es literal. Una interpretación desligado del sentir único. Una interpretación que no concuerda con lo que dijo el autor. A consecuencia de eso, el pecado del hombre. Y lo que vemos en Génesis 3:14, que el Señor realmente quería ser entendido literalmente en su significado único, que morir significa morir, y la intención del autor, porque en versículo 14 dice, y el Señor dijo, Dios al serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita será más que todos los animales. Y sabemos cómo va el pasaje. A la mujer, en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto. Al hombre también el Señor le dice que trabajarás, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos producirás y comerás de las plantas del campo. Y sabemos cómo va el relato, ¿verdad? El prejuicio de ese relato es que realmente no me entendieron como me debieran de entender. Optaron para no tomar literalmente en su significado único y mi intención como autor de mis palabras lo que yo te dije. Optaste para alegorizar, optaste para pluralizar conocimiento, ir a otro como si tuviera conocimiento igual del mío. Increíble. El hecho de independencia, que es el pecado de todo el mundo, imputado por ser hijos de Adán. Pero sería otro mensaje ese punto, ¿verdad? Punto aquí es en la hermenéutica, lo vemos que esto es lo practicado en el huerto.
Es lo practicado en el huerto, y en eso entonces lo que aprendemos es que la base y el fundamento de la interpretación se arraiga en esto. Entonces no nos acercamos a un texto y decimos, voy a buscar lo que yo creo que es el punto ahí, y yo voy a buscar lo que podría significar la palabra redención y darle otro sentir que sería algo nuevo. Porque lo que necesitamos aquí es algo nuevo y fresco para la iglesia, ¿verdad? Hermanos, es decir, esto lleva consecuencias. Este es el principio, uno de los principios de la hermenéutica general. Uno de los principios es que comenzamos con el sentir literal, y cuando el sentir literal no tiene sentir, preguntamos de lo figurativo y alegórico y los demás mecanismos de comunicación que usamos como parte de la vida. Cuando alguien me cuenta un chiste, entiendo que es un chiste. ¿Por qué? Por la forma de género. Es el género de chiste. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy al periódico, yo leo al periódico para recibir información, una narración y un relato de qué ha pasado en mi comunidad en estos días. Y ahí también el periodista me da una interpretación del relato. Por eso lo metieron a la cárcel. Oh, bueno, ese es el punto de toda esa página. Punto. Por eso lo metieron en la cárcel. Tomó 3, 4, 5 párrafos para decirme que a fulano de tal se metió a la cárcel. Pero lo demás no importa. Solo ese punto. Metieron a alguien en la cárcel hoy. Ah, bueno, vamos al siguiente. ¿Me comprende? Todo lo más solo es color. Pero si nosotros decimos, lo metieron a la cárcel, mire que él fue al mejor restaurante de la comunidad. El mejor restaurante de la comunidad se llama cárcel también. Me capta la tontería, ¿verdad? Pero así abordamos a veces la palabra del Señor, evitando lo que es el entendimiento literal, significado único, intención del autor. Es un triángulo. Si quitamos una pata del triángulo, entonces ya no tenemos un fundamento, hermanos. Ya no tenemos el fundamento. Tenemos que mantenerlo intacto, tenemos que mantenerlo junto. Y en mi proceso, ese sirve como el fundamento. Hermenéutica general va encima. Hermenéutica en especial va encima, pero no altera y no cambia el fundamento. Me arraigo a esto. Y por eso, cuando yo me voy a Apocalipsis para ver profecía y cómo manejar el género de profecía, yo no comienzo con la idea que todo es figurativo. No puedo. Porque eso no es la manera normal de comunicarme con alguien. La manera de comunicarme con alguien es reconocer que hay una correspondencia literal de una palabra y su sentir. Y a veces se me hace difícil en un contexto entender y me pregunto, ¿será que esto sería figurativo? Pero si veo que los números son literales en todo uso de esta parte de la Biblia, entonces debo de tomarlos como literales, porque ese es el hábito de la comunicación, que es literal, significado único, intención del autor. Entonces no puedo tomar todos como literales y solo uno como figurativo. ¿Qué pasa ahí? Entonces lo que estamos viendo es que tenemos que regularnos. Tenemos que ser reflectivos en este proceso, no porque estoy cambiando algo, pero porque tengo que monitorear mis propias precreencias en la interpretación de la palabra del Señor y asegurar que no estoy trayendo mi teología, volviendo a la idea del proceso exegético, ¿verdad? Que si puede volver a 3 dispositivos, hermano, al proceso exegético. Ahí. Uno adelante. Ahí. No puedo comenzar con mi teología y meterlo a nivel 1.
Estoy monitoreándome porque estos conceptos de significado único, entendimiento literal, intención del autor, estos van como la base de la hermenéutica. Entonces no puedo decir al texto lo que significa y después buscar lo que significa. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Puede volver, hermano, al otro, el fundamento de la hermenéutica. Ahora, en eso entonces lo que estamos diciendo es que como fundamento para nuestro proceso de estudio de la palabra del Señor, ya hemos tomado decisiones al abarcar la palabra. La pregunta que son precreencias, operación, fundamento operativo, y como expositor tengo que al acercar la palabra preguntarme, Señor, protégeme de ver al pasaje con mi propio motivo, con mi propia imposición. Ayúdeme de ser abierto para recibir de ti lo que está aquí en tu palabra, de acuerdo como tú me lo has comunicado. Y a veces me va a ser duro porque tu palabra me redarguía a mí, duro porque he visto aquí algo que tengo que cambiar de mi teología, duro porque he visto aquí algo que tengo que abordar en la iglesia con un hermano ahora que no quería ver, pero lo veo, hermano, Señor, y ahora tengo que hacerlo, ¿verdad? Es decir, hermanos, al poner a nosotros al lado, es increíble cuánto comenzamos a ver de la palabra que tenemos que corregir. Pero siempre aferrándonos al significado único, intención, su entendimiento del Señor. Váyase al siguiente dispositivo, hermano. Puede hacer clic ahí para mostrar el archivo, a ver si funciona. ¿Sabe qué? No va a funcionar para usted. A ver si me puede dar la pantalla, hermano, y solo voy a mostrar A ver si. Ahí está, muchas gracias. Ahora, estamos aquí hablando de esta parte de abajo. Esta parte de abajo es de único sentir, entendimiento literal, intención del autor, Génesis 1 a 3, ¿verdad? Y de ahí estamos hablando de la hermenéutica general, de cuáles son los principios. Eso es algo que vamos a ver más durante la sesión, pero hermenéutica solo es la metodología de estudiar su Biblia, ¿verdad? Cómo acercamos para hacer un estudio organizado, un estudio que lleva un proceso. Y usted escuchó hoy del hermano Jim, observación. Podemos hablar de la hermenéutica en 3 categorías: observación, interpretación, aplicación. También, para hacerlo más sencillo que el avanzado proceso exegético que les mostré. En la interpretación hay unos principios: contexto, estudio léxico, sintáctico, trasfondo histórico, claridad de las escrituras, armonía, revelación progresiva, principio de averiguación, ¿verdad? Y de ahí, aplicación. ¿Qué respuesta desea el Señor de mí a consecuencia del único sentir de este pasaje? La exaltación de Cristo, personalización para mí mismo, fortalecidos en el ser interior, proclamación, proclamar sus excelencias a su pueblo y a las naciones. Si usted ve esta flecha azul, va para arriba, el rojo, no vamos para abajo. No comenzamos con el deseo de exaltar a Cristo y lo busco bajo cada piedra en mi Biblia. No lo hago así. Tengo que meterme a hacer el estudio exegético, llego a la verdad universal y aplico Cristo a mi pueblo, porque ahí dice el punto que Él también es el personaje que define ese punto. Entonces siempre vamos de abajo para arriba. ¿Ok? De abajo para arriba. Ahora, habiendo dicho eso, la pregunta vuelva, bueno, ¿cómo es que manejamos la hermenéutica especial?
cómo es que manejamos los géneros literarios, específicamente el género de narrativo. El género de narrativo. Y eso lo veremos en la siguiente sesión que tengo con ustedes a las 2:30. ¿Está bien? Bien, muchas gracias por su tiempo, hermanos. Y vamos al siguiente paso.